Estamos con Raúl Morales, hoy no para hablar de matriculaciones, aunque ya sabemos que tenemos el listón muy alto, sino para hablar de ese informe Faconoto. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar contigo. A ver, quiero que me hagas de enviado espacial hoy un poco y nos digas qué destacarías tú del informe para empezar a hablar. Bueno, yo destacaría sobre todo la principal conclusión del informe, y es que la calidad del aire en 2030 se puede ver comprometida para el cumplimiento de las exigencias que nos va a poner Europa a partir de ese año, si no se renueva el parque de forma rápida, sobre todo en las grandes urbes. Pero ahí dependemos de varias cosas, Raúl, de las zonas CBE, por un lado, que limitan la entrada de ciertos vehículos, y por otro lado, de ese plan de renovación del parque, que es fundamental. Y digo de las zonas CBE porque incluyo la distribución urbana de mercancías como agente contaminante muy difícil de quitar. Bueno, todos los vehículos comerciales, que realmente son los grandes olvidados de la renovación del parque. Exacto. Claramente las zonas de bajas emisiones son una estrategia que va a mejorar o que ya está mejorando la calidad del aire ahí donde están establecidas, pero no podemos olvidar pues ese 60% de los coches que circulan por España que tienen más de 10 años. Son muchas familias y muchas empresas que tienen un problema si quieren acceder a esas zonas de bajas emisiones. Por eso hay que insistir en la necesidad de acometer esos planes de renovación del parque, que están operativos en muchas comunidades autónomas, pero que consideramos que necesitan una estrategia país, y por eso es importante que se ponga en marcha, bajo nuestro punto de vista, un plan nacional de renovación del parque. Y este estudio de Salix Analytics que estamos presentando estos días, lo que viene es a ratificar esto, porque considera que si queremos cumplir con estos objetivos en el año 2030, lo que no importa la tecnología, esto es importante, y si no importa la velocidad con que se sacan de nuestras carreteras esos vehículos más contaminantes. ¿Y cómo además de ese plan, porque tenemos ahora mismo, si no me equivoco, 3 del Ministerio de Industria, uno uno o varios, pero uno sobre todo el de Transportes, que es el de la renovación de vehículos, y otra parte del Ministerio de Transición Ecológica, que es la que todavía no está dotada, en teoría, y que es la de los cargadores cuando compras un vehículo eléctrico, porque en el plan Auto Plus no está contemplado. Con lo cual, son muchas medidas. Hemos conseguido que nos escuchen y que haya cierta sensibilidad, incluso que haya un plan de renovación de flotas más allá de la electrificación de vehículos, más allá de la electrificación, pero no conseguimos que entre ninguno en vigor. Bueno, el Ministerio de Industria dijo que el plan Auto Plus, en lo que afecta por lo menos al cambio de los turismos, entraría antes de las vacaciones, como muy tarde. Vale. Bueno, yo veo dos cosas. En primer lugar, hay que poner en marcha los planes que están operativos. Estamos hablando del plan Auto Plus para la adquisición de vehículos eléctricos. Necesitamos que se ponga en marcha cuanto antes la ventanilla para poder introducir esas operaciones. Y luego en el trasfondo hay pendiente que se ponga en marcha un plan nacional de renovación del parque, que está incluido en la Ley de Movilidad Sostenible, y que responde, bajo nuestro punto de vista, y así lo han dicho todos los partidos políticos, los grupos parlamentarios, hace muy pocos días, a la necesidad de que esa renovación del parque sea una política nacional. Quiero recordar que ahora hay planes de renovación del parque en las comunidades autónomas que son las que están tirando, además, del mercado. Están tirando del mercado, y ellas son las que están liderando esa renovación del parque a la que apunta este estudio de Salix que estamos presentando estos días.
Además de la renovación del parque, en ese plan, en ese estudio se recogen más cosas. ¿Qué otros puntos son interesantes de destacar? Pues a mí me parece muy interesante un dato, y es que cuando se compara la aportación que hace a la calidad del aire los modernos vehículos Euro 6 de combustión y el vehículo eléctrico, nos damos cuenta de que no hay en las estaciones de medición a la que hace referencia el estudio, no hay diferencia prácticamente en la calidad del aire cuando se mide cuando se hace una previsión sobre el motor de combustión moderno y vehículo eléctrico. Eso quiere decir que da igual la tecnología, porque no va a variar mucho la calidad del aire, porque los actuales motores Euro 6D emiten muy poco. Todo lo que sea de 5 años para acá, Claro, que es que cuando entró el Euro 6D emiten muy poco todos. Muy poco dióxido de carbono. Lo importante es, como decía antes, no es la tecnología, sino la velocidad con la que se renueva el parque. Y esa velocidad es la que va a impactar sobre la calidad del aire, y esa renovación es la que va a impactar sobre el que España, sobre todo las grandes urbes, pueda cumplir con esos límites de calidad del aire que nos ha puesto Europa de cara al año 2030. Exacto, porque estábamos hablando antes al principio de las zonas CBE, que todavía hay algunas, por desgracia, que no se han puesto en marcha, y sin embargo ya estamos enfrentándonos a unas nuevas exigencias para el año 2030 que muchas de esas ciudades que sí han implantado la zona CBE, con lo que hay, no tienen suficiente para cumplir. No, estamos hablando de Madrid y Barcelona. Exacto. Ahí donde se van a dar los incumplimientos. Y Barcelona tiene otra particularidad importante, y es que, según esas previsiones, lo que vemos es que las calefacciones impactan más en la calidad del aire que los vehículos. Con lo cual, en Barcelona particularmente, no solamente tienen que renovar el parque automovilístico, sino que también tienen que renovar esas calefacciones. Exacto, porque esa ley de calidad del aire, que hemos hablado mucho además con los CAEs, con los certificados de ahorro energético, incluye también la vivienda. Es decir, no es solo para la movilidad. Efectivamente, es que aquí respecto a la calidad del aire en las ciudades, pues bueno, lógicamente lo que vemos todos son los coches que circulan. Pero hay que levantar un poco la mirada. Exacto. Y ver que en esa calidad intervienen pues otros elementos que, como digo, el estudio que estamos presentando respecto a Barcelona pone el foco en esa renovación también de las calderas, y no solamente de los vehículos. Exacto. Oye, Raúl, hace unos días hacíamos balance de esas matriculaciones y de ese porcentaje de vehículos electrificados, pero ¿a dónde deberíamos llegar para que va bien, todo hay que decirlo, va bien este año, pero venimos con un retraso tremendo? ¿Dónde habría que llegar para que Madrid, Barcelona, ciudades, en lo que corresponde a la movilidad, y sobre todo, yo digo mucho, insisto mucho cuando hablamos de esto, en la última milla, porque son los vehículos de uso intensivo de trabajo por Madrid y por Barcelona, por las grandes ciudades que se mueven, y ¿dónde deberíamos llegar en esa electrificación o en esa descarbonización de las ciudades? Vehículos de última milla que tú dices, deberíamos llegar prácticamente al 100% de vehículo electrificado. Si ampliamos un poco el foco, nosotros estamos manejando la cifra de llegar en los próximos 2-3 años al 30-35% de penetración de vehículo electrificado. Pero bueno, no podemos olvidar ese horizonte de 2035, donde en teoría, solo en teoría, tenemos que alcanzar el 100% de vehículo electrificado. Decía yo que si el plan Auto Plus, en teoría, tenía fecha antes de irnos de vacaciones, y lo hablábamos, y te preguntaba yo cuándo te ibas de vacaciones, no lo has contestado, pero ¿cuándo te vas de vacaciones? Para saber cuándo
con algún criterio más, a ver si han contado con las patronales para saber cuándo lo podemos tener. El plan de renovación de vehículos, que sí tenía fecha, que era el 4 de marzo, coincidiendo además con un evento muy especial, ¿verdad, amigo? Que yo dije, qué suerte vais a tener, que se va a anunciar allí. Ingenuo, Sí. después de tantos años de trabajo en este sector, seguimos esperando y no tenemos fecha. No, ahí no tenemos fecha. Se tenía que haber puesto en marcha efectivamente el El 5 5 de de marzo, marzo, porque además coincidiendo con vuestro congreso. la ley de movilidad sostenible hablaba de un plazo De de 3 tres meses. meses. Exacto. A ver, hace unos días, y lo hablábamos antes, tuvimos un respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios Cierto. porque se sometió a votación una proposición no de ley sobre por qué no se estaba Activando. cumpliendo esa ley de Exacto. movilidad sostenible y particularmente ese plan de renovación del parque. Tenemos el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios y eso pensamos que debería ser suficiente para que el gobierno empezase a barajar realmente esa posibilidad de poner en marcha Raúl, ¿y qué un puede estar plan. faltando? ¿La dotación económica, posiblemente? No lo Bueno, sé, te estoy preguntando de verdad que no sé. yo te diría que el gobierno, la apuesta del gobierno actual es sobre la electrificación y ese nos lo están trasladando siempre, pero pensamos que para descarbonizar No, pues pero tiene que haber la un periodo de electrificación. transición y ese periodo de transición es el de descarbonización. Pero mira, es que además el gran problema es la antigüedad del parque y con la electrificación no se está produciendo esa renovación del parque. El problema es que seguimos renovando el parque al 4% anual. Eso es muy poco. Y a este ritmo los coches más antiguos van a seguir pasando muchísimo más, van a seguir pesando mucho más de lo que les corresponden las emisiones reales y bajar esa media es donde de verdad se gana la partida, no solamente de la descarbonización, sino de la calidad del aire, que es de lo que estamos hablando. Con lo Claro, cual, es que además vamos a ser realistas. Me estoy intentando abrir la calculadora porque sabes que soy muy, muy, muy de letras, pero si tenemos un parque de más de 30 millones de vehículos y vamos a ser optimistas, digo, ¿vale? Vendemos 1.300.000 coches al año. Eso quiere decir idealmente, que tardaremos 23 años, idealmente, vendiendo 1.300.000, que soy optimista. En este año podría ser ya el éxito, sería 1.300.000 y 300.000 de esos que fueran electrificados, no solo eléctricos. Bueno, tardaríamos sí. 23 años. Y los electrificados, un 60% son híbridos enchufables y siguen emitiendo. No nos olvidemos, poco, pero emiten. Con lo cual, algo hay que hacer en medio, Raúl. Claro, pues efectivamente, por eso es muy importante impulsar la electrificación, que es la política del gobierno actual, pero con ese ritmo de renovación del parque, quien está realmente comprometida es la descarbonización, la seguridad vial, desde luego, pero también esa calidad del aire en los cielos, sobre todo de las grandes ciudades. Es que es fundamental. Oye, en ese estudio que habéis hecho con Salix Analytics, no hay otras ciudades que se enfrenten a esta realidad, ¿no? Solo les afecta principalmente a Madrid y Barcelona. O sí hay otras otras ciudades no tan grandes, pero que también se van a ver en el mismo problema, porque, claro, esa entrada de medición nueva les puede matar. Realmente en los diferentes escenarios que hace el estudio, las únicas ciudades que están comprometidas son esas grandes urbes, porque luego se estudian ciudades tipo como Valladolid, que puede ser una ciudad media, donde sí parece que en el año 2030... Que si ponemos en las medidas que tenemos sobre la mesa en marcha, las cumpliremos, ¿no? Cumpliremos esas emisiones. Se van a cumplir en esas estaciones de medición. Hay que tener en cuenta que el estudio lo que hace es hacer un análisis de cómo van a evolucionar las estaciones de medición que están repartidas por las ciudades. Que eso es otro mundo. Es otro mundo. Y en esas ciudades medianas sí, lo que dice el estudio es que se van a cumplir los objetivos de calidad del aire que nos va a poner Europa sobre la mesa a partir del año 2030 y esto no es algo menor porque en esa norma europea por primera vez digamos las ciudades se pueden enfrentar a sanciones. Claro, y además son dos ciudades
Madrid-Barcelona con particularidades muy distintas. En Barcelona quizá tenga todavía más, por el clima, por la situación, por todo, tendría todavía más impacto las calefacciones, las calderas, las estufas, todo esto, y sin embargo en Madrid las emisiones del transporte tienen mucho peso en las Tiene mucho en las peso, pero partículas y en el Madrid está haciendo una cosa que no está haciendo Barcelona, que es poner en marcha su propio plan también de renovación del parque. Exacto. Con que está actuando ya. Está actuando con muy buenos resultados. O sea que digamos que esa es la política que deberíamos tener siempre sobre la mesa. Madrid lo ha entendido perfectamente con ese plan de renovación del parque, además con autoridad tecnológica y con una partida presupuestaria muy importante, y esas medidas pues están dando resultado en Madrid y desde luego es el camino para que Madrid salga impoluta, digamos, en ese año 2030. A ver, vamos a hacer una recapitulación, porque hemos hablado muchos temas, para que le quede claro a la gente. Esto es un estudio que hace Sales Analytics con Faconauto, ¿vale? Sí. Teniendo en cuenta que el Parque Español de Vehículos tiene 15 años de antigüedad media, que el problema de esto es que además más de la mitad de las transacciones de vehículos de ocasión corresponden a vehículos de más de 15 años de antigüedad media, de antigüedad del parque, es decir, es imposible renovar si no sacamos esos vehículos, si siguen cambiando de manos, por mucho vehículo nuevo que entre, no vamos a ser capaces, y que todas las motorizaciones modernas, es decir, desde el Euro 6D, para poner una fecha, descarbonizan, ¿vale? Y más ahora que con combustibles sintéticos, con biocombustibles, con otras cosas que vienen para alimentar esos motores. Partiendo de esa base, hacéis este estudio y vemos que, claro, no solo es un problema de CO2, que están las partículas, aunque están más o menos controladas, hasta las de 2,5 milímetros, pero que está el NOx, que es el gran enemigo de las ciudades, ¿verdad? Sí. Este estudio se centra en la calidad del aire, exacto, que pienso que es la gran novedad. Que es la gran novedad de este estudio, exacto. Siempre hablamos de descarbonización de CO2, pero se habla muy poco de partículas. Y lo que hace este estudio es, oye, si renovamos el parque, ¿qué impacto tiene sobre esa calidad del aire? Y el resultado es el que te decía antes, es decir, da igual con qué renueves el parque, lo importante es la velocidad de renovación del parque. Y si mantenemos la actual velocidad de renovación del parque, ese 4% anual, vamos a incumplir con esas directivas europeas en el año 2030. Es básicamente lo que dice este estudio, muchísimo más amplio, es un estudio exacto, muy amplio, además hecho por Sales Analytics, que es una referencia y además hecho con el mismo modelo, con el Aquarix Plus, que hablamos tanto en su momento cuando la normativa Euro 7, porque es el modelo que utilizó la Comisión Europea para elaborar esa normativa. Sí, buscábamos algo realmente que un respaldo importante, y este sistema creo que ha aceptado completamente, y ir de la mano de Sales Analytics también pensamos que es una buena carta de presentación de este estudio, que insisto, lo importante es que vincula la renovación del parque con calidad del aire. Pues con esto nos vamos a quedar. Creo que es un estudio interesantísimo. En la página web de Faconauto supongo que podrán tener ese estudio completo y que yo les recomiendo a toda la gente del sector y de las instituciones que trabajan con nosotros que se lo vean, porque es muy ilustrativo y, como decías bien, Raúl, aporta una nueva visión, que es la calidad del aire, y tenemos claros los márgenes que nos van a dejar, porque eso ya lo tenemos negro sobre blanco en la ley, así que habrá que empezar a trabajar en ello ya, por favor, con ese plan Auto Plus, por supuesto, pero también con ese plan de renovación del parque, que yo creo que es todavía más necesario que el plan Auto Plus. Absolutamente. Sí, en eso estamos trabajando desde Faconauto y seguiremos empujando lo que podamos, y sobre todo siendo muy didácticos con este tipo de estudios,
para que se entienda el problema de base, que es la antigüedad del parque. Raúl Morales, muchas gracias, amigo. Un placer tenerte Gracias con a nosotros, vosotros. como siempre. El placer es mío siempre.